López, abogado constitucionalista, porque hay toda una discusión sobre si se debe o no se debe cambiar la Constitución. Y la pregunta es, si se siguen las reglas y no se patea el tablero, ¿cuál debería ser el proceso, no es cierto?, para llegar a formar una asamblea constituyente y para cambiar la Constitución actual. Luciano, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Tiempo que no conversamos, Luciano. Ambos sí, dos. Buenos días a ambos, Patricia, Jaime, un gusto hablar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, hay toda una corriente, Luciano, de algunos partidos, no de todos, que plantean, ¿no?, el cambio de constitución. Hay que decirlo también que la idea ha calado en los peruanos. Antes no había masivamente este apoyo y ahora sí, la gente dice, sí, cambien la constitución, como si la constitución fuera el origen de todos nuestros males. No necesariamente es así. Más allá de los puntos que deberían ser cambiados, Luciano, ¿cuáles son los procedimientos democráticos que permiten el cambio de una constitución? A ver, Patricia, para ir al punto. Mira, el artículo 32.1 de la Constitución del 93 dice textualmente lo siguiente: puede someterse a referéndum, 1, la reforma total o parcial de la Constitución. Es decir, a diferencia de muchas otras cartas constitucionales que nosotros hemos tenido 12, ¿no? Esta es una constitución que paradójicamente, pese a su origen muy discutido en su legitimidad, sin embargo tiene esta cláusula. Entonces, sobre esto, mira, se ha hablado ya bastante. Ahora estamos retomando el tema, pero para recordar a la ciudadanía, cuando cayó el Fujimorato en el año 2000, hubo una comisión de estudio de bases de la reforma que planteó justamente sobre la base de este 32.1 algunas alternativas legítimas de salida si quieres hacer convocar a una asamblea o si quieres hacer reformas. Y hay que recordar que retiraron la firma de Fujimori. Exacto, eso fue con la ley de eso. 1600, exacto. Justamente por la firma del expresidente Fujimori fue retirada de la Constitución. Justamente la ley que permitió eso fue impugnada ante el tribunal, y el tribunal también se pronunció sobre el tema en el año 2003. Es decir, sobre estos asuntos ya está definido. ¿Y qué cosa es lo que se dice? Bueno, de que la cláusula que señala el 32.1 de la Constitución tiene un mecanismo de salida. Paradójicamente, vuelvo a repetir, aunque sea una Constitución de un origen muy cuestionado, tiene una cláusula de salida que permite una reforma total o parcial vía referéndum. Ahora, ¿cómo llegas al referéndum? Eso. Claro, hay ahí, varias por favor, porque, detengámonos Ajá. aquí, porque la controversia surge a partir, primero, de una declaración del propio señor Castillo, ha hablado en su momento con Patti, en otro momento conmigo, y él dijo, ahora vamos a hablar también de eso, que va a desactivar el Tribunal Constitucional, ¿no? Va a desactivar el Tribunal Constitucional, así, al zarpazo. Eso es un golpe de Estado. Ya. Y lo otro, refrendado además por la señorita Zaira Arias, que es una virtual congresista, es que Pedro Castillo va a llamar una asamblea constituyente y el Congreso se disuelve. ¿Existe algún artículo de la Constitución, algún inciso, alguna cápite, algún pie de página, algo que diga que eso es posible constitucionalmente, sí o no? No. No, para nada. Entonces esa propuesta vendría a ser un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Yo de verdad como lo hizo Fujimori, ¿no? Exactamente. Así fue lo que hizo Fujimori, ¿no? No solamente igualito lo que hizo Fujimori, sino que es repetir la historia de hace 200 años. De acuerdo. Siempre se han hecho y deshecho constituciones a partir de golpes de Estado. Esa es la lamentable verdad. O sea, por eso es que desde cuando cayó el Fujimorato, vuelvo a repetir, estas cosas ya se han pensado y hasta ya se han definido. Existe un informe de la Comisión de Estudio de Bases del año 2001 que lo recogió el Tribunal Constitucional cuando resolvió la inconstitucionalidad de la ley 27600 que retiró la firma de Fujimori, como lo ha mencionado Jaime. Y todo está en función a un mecanismo de referéndum. Ahora, ¿cómo llegas allí? Eso, por favor. Claro, ¿cómo llegas allí? Ahí hay que definir tres cosas rápidamente. A ver, la Constitución del 93 reconoce el referéndum como un derecho ciudadano, punto 1, ¿ok? ¿Cómo es eso? Para que la gente lo entienda. Bueno, que tú vas, en términos prácticos, tú vas a la OMPRE, compras tu kit, pero la Ley de Desarrollo Constitucional, Patti, Jaime, tiene una cosa muy titánica. Dice que tienes que recoger el 10% del último padrón electoral. En el último padrón electoral son casi 25 millones de peruanos, 24 millones y pico. O sea, saca tu línea, 10%, estás hablando de 2.5 millones
de peruanos que tendrían que respaldar una iniciativa de esa naturaleza. Mira, Punto número uno. Además con firmas, confirmadas. Con firmas que además esa ley ni siquiera ha actualizado, porque hoy en día que estamos en la tecnología digital te siguen pidiendo firmas escritas, lo cual es un total despropósito y una limitación al derecho ciudadano. Permíteme, Luciano, tenemos que ir a la pausa, pero te voy a dejar planteada la declaración íntegra de la virtual congresista Zaira Arias. Escuchó la entrevista además. A ver, ella dice, y cito, el maestro Castillo, ella le dice maestro, plantea que en un plazo no mayor a 6 meses, va a llamar a la Asamblea Constituyente. Esto automáticamente va a disolver el Congreso, en sentido que solo va a quedar la mesa, la comisión permanente, actuando en el legislativo de la mano con el ejecutivo y se dará paso a los asambleístas que van a redactar la nueva constitución. Te pido que nos digas si eso está en alguna parte de la constitución. Así explicado, 6 meses, disolución, asamblea y bandangán. He escuchado completa la entrevista. Con Luciano López regresamos para la explicación de vida. 7:15. De la mañana estamos aquí en la rotativa del aire. Patricia del Río y Jaime Chincha hasta las 8 de la mañana. Le dejamos planteada una pregunta al abogado constitucionalista Luciano López y tenía que ver con la declaración textual de la virtual congresista Zaira Arias con Fernando Carballo en RPP Televisión. El señor Castillo plantea que en un plazo no mayor a 6 meses llamar a la Asamblea Constituyente. Con esto, según la señorita Arias, se disuelve el Congreso automáticamente. Queda la comisión permanente, actúa de la mano con el Ejecutivo, estoy citando sus palabras, y los asambleístas son los que entran y redactan la nueva Constitución. ¿En qué parte de la Constitución actual vigente existe una, aunque sea una, de estas cosas que dice la señorita Arias? En ninguna. En ninguna. Si tratase de darle forma siquiera a algo de lo que ha dicho, probablemente se podría estar refiriendo a un proyecto de ley que presenta el Ejecutivo, una ley que justamente propone una asamblea constituyente, que el Congreso la tenga que aprobar y que luego tenga que ser consultada vía referéndum por el mecanismo del 206 y por el 32.1 que hace bastante rato ya dije, que sí permite que vía referéndum puedas consultar la reforma total o parcial de la Constitución. Para todos los curiosos, vuelvo a repetir, artículo 32.1 de la Constitución, y sobre eso ya el Tribunal Constitucional habló, etcétera, pero el tal referéndum como lo ha planteado ella, no tiene ningún asidero. Además hay que decirlo claramente, si se quiere hacer una nueva constitución para convocar asambleas constituyentes, referéndum, se tiene que regir por la actual. O sea, el día que la actual ya sea reemplazada por una nueva, ok, las reglas cambian, pero mientras tanto esas son las reglas de juego, ¿no es cierto? Pati, lo que hay que refrendar lo que tú has dicho. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, esta constitución paradójicamente, a pesar de su origen ilegítimo, porque es la verdad, o sea, a pesar de ese origen, nace de una dictadura. Sin embargo, tiene esa famosa cláusula 32.1. Sobre eso ya han hablado los juristas en el año 2001, sobre eso ya habló el Tribunal Constitucional en el 2003. Entonces, por aquí hay vías. Entonces, hay 3 tipos de referéndum, por si acá. Sí, solamente este derecho ciudadano y el otro que es el ratificatorio. El del Congreso, como fue el 2018. Como fue en el 2018, exacto, ya. Que por primera vez se usó. Pero a ver, ¿qué mecanismos tiene la Constitución para volver las cosas al estado anterior? Me explico. Si se lleva adelante lo que dice la señorita Arias, refrendado por el señor Castillo, de en 6 meses convocar una asamblea, todo esto que sería un golpe de Estado, ¿la Constitución tiene los parámetros para revertir eso? La propia Constitución dice, esto no va, y quienes, digamos, recuperan la democracia en un escenario así de dramático. A ver, tienes 2 respuestas. La primera y puntual. El artículo 117 de la Constitución dice que si el presidente disuelve el Congreso fuera de los mecanismos que ya conocemos, que es el de 2 negaciones a cuestiones de confianza o 2 censuras o 2 gabinetes, dice la Constitución que el presidente tiene que ser destituido en juicio político. Artículo 117 de la Constitución. Esa es la primera respuesta a tu pregunta. Entonces, mecanismo sí hay. Sí es cierto que la Constitución del 93 no tiene una fórmula como la tenía el artículo 307 de la Constitución del 79, que decía que
cualquier violación de la Constitución por un gobierno que dé un golpe de Estado, esa Constitución se mantiene en vigencia. Eso se le quiso aplicar a Fujimori. Exactamente, que se le quiso aplicar a Fujimori, porque existía la cláusula del artículo 307. No la tiene la Constitución del 93, pero sí tiene ese mecanismo de un cierre inconstitucional del Parlamento. También se discutió cuando, por ejemplo, el señor Vizcarra disolvió el Congreso con esta figura de la negación fáctica, sobre lo cual hubo una gran polarización. Hubo algunos, por ejemplo yo me incluyo, dijimos que eso no se podía hacer, y otros que dijeron que sí era posible. El Tribunal Constitucional dijo que sí era posible. La verdad que eso es medio complicado, pero hay un fallo del tribunal que lo permite. Dijo algo así como también, sí, ¿no? Pero no. El fallo del Constitucional, sí, fue rarísima esa resolución, porque fue algo así como pero no se la vuelvan a aplicar. Pero al final fue 4-3, o sea, los votos... Sino que eso pone además sobre la mesa la importancia que tiene el Tribunal Constitucional. Desde que cayó el Fujimorato en el año 2000, nadie ha querido reformar la manera de cómo elegir magistrados del Tribunal Constitucional. No debe estar en manos del Parlamento. No puede tener el número antitécnico de 7 magistrados. Nosotros teníamos 9 con el Tribunal de Garantías Constitucionales, que es el número mínimo en el derecho comparado. En Europa, de donde proviene el modelo, es entre 12 y 16. ¿Por qué? Por lo que ya hemos visto, pues, porque, por ejemplo, en un sistema unicameral como el nuestro, el tribunal termina siendo el Senado que el país no tiene. Entonces, tú no puedes tener una cámara reflexiva con 7 miembros, pues, porque ya nos pasó. El caso de la vacancia, nos quedamos sin fallo, porque bastó que 4 dijeran sustracción de la materia y no hubo un pronunciamiento sobre un fallo histórico. Y en el caso de la disolución, que es lo que justamente Pati está poniendo el punto sobre las IES, prácticamente fue una sentencia rara, ¿no? Donde por 4 votos contra 3 tuvimos una cosa allí que no sabemos exactamente qué es, porque negaciones fácticas, bueno, yo al menos fui el primero que dije, eso no es constitucional. No fue nada popular mi opinión en su momento. Muchos otros dijeron, no, sí es posible, eso es demasiado acrobático. El tribunal final por 4 dijo que sí. Entonces ahora ese fallo puede servir de manera perniciosa para un gobierno autoritario que, valgan verdades, podría venir por cualquiera de esas dos opciones que tenemos. Con eso quería finalizar, Luciano. Hay múltiples razones por las que las personas, también hay un grupo de indecisos, no eligen a Keiko Fujimori y eligen a Castillo, pero hay una que viene sobre todo del antifujimorismo, que por supuesto es válida, pero que no quiere que se repita una dictadura como la de Fujimori. Pero si leemos lo que está diciendo Castillo y sus voceros, ya nos están anunciando que se va a repetir. Es decir, ese criterio no diferencia a un candidato de otro, ¿no? O lo diferencia por lo menos en el sentido que uno lo propone y otra ya no. No, vendría a ser la reedición del 92. O sea, por eso, miren, la verdad, yo les digo una cosa. Hay una salida, creo yo, para poder asegurar esa tranquilidad que necesitamos todos los ciudadanos. Paradójicamente, esa salida estaría en manos de este Congreso que tenemos tanta desconfianza, que podría tener la oportunidad de reivindicarse. Creo que si este Congreso, en lo que queda de mayo, junio y julio, aprueba una serie de reformas parciales de la Constitución, entre ellas la forma de elegir a los magistrados del tribunal, y como no hay tiempo, no va a segunda legislatura, se puede usar el artículo 206 y lo consultas en referéndum como hicimos en diciembre de 2010. Esa sería una salida constitucional, pero por ejemplo, ya que estabas mencionando, tenemos que ir terminando. Tenemos que ir terminando, pero ya que mencionas lo del incidente del TC, Vizcarra, la disolución, etcétera, etcétera, ¿podría un gobierno de Castillo decir, hago cuestión de confianza por una asamblea constituyente? ¡Pum! 1. Hago cuestión de confianza por una asamblea constituyente. 2. ¡Pum! Se cierra. Podría ser. Podría ser, pero el fallo del Tribunal Constitucional, ese famoso de la disolución del Congreso, dijo que contra reformas constitucionales también no fue muy claro, pero dijo que era muy difícil hacer cuestiones de confianza. Esta propuesta la hemos preparado, Patricia, Jaime, la va a volver a colgar en mi cuenta de Twitter y en la página web de Pro Democracia para una discusión. A lo mejor algún congresista lo puede recoger y reivindicarse con el país. Los ciudadanos necesitamos un seguro. Termino esta entrevista y lo colgo en mi cuenta de Twitter para que todos lo puedan revisar. Hay una salida y creo que se puede pensar. Podemos sacar en claro que si se le teme a una reedición del Fujimori de los 90, el que la está anunciando,
es Pedro Castillo. Es el oponente de exacto. Sí, la candidata al menos con su sinceridad nos está diciendo que cosa exactamente. Eso sí, no nos está mintiendo. Del otro hay pruebas y de este no hace falta que diga ni siquiera disolver, sino que ya ahí está. Ya lo está diciendo. Por eso hay que pensar en una salida. Y la salida la tiene este Parlamento. Luciano López, abogado constitucionalista. Un abrazo. Gracias, Luciano. Gracias, Luciano. Vamos